Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia que se esconde tras la leyenda del holandés errante? ¿El barco fantasma condenado a vagar por los océanos eternamente? ...11 de julio de 1881, frente a la costa de Australia. A las 4 de la mañana, el holandés errante cruzó nuestra proa. Una extraña luz roja, como la de un barco fantasma resplandeciente, en medio de la cual destacaban, en fuerte relieve, los mástiles, vergas y velas de un bergantín a 200 yardas de distancia cuando llegó a la proa de babor, donde también el oficial de guardia la vio claramente desde el puente, al igual que el guardiamarina del Alcázar, que fue enviado de inmediato al castillo de proa. Pero al llegar no había vestigio ni seña de ningún navío que se viera ni cerca ni lejos, hasta el horizonte, siendo la noche clara y la mar en calma. 13 personas en total vieron aquella luz. A las 10:45 de la mañana, el marinero que había sido el primero en avistar e informar de la presencia del holandés errante se cayó desde las crucetas del mástil de proa al castillo de proa y se hizo pedazos. Este relato que acabáis de escuchar no pertenece a ninguna novela. Es una anotación supuestamente hecha por el príncipe Jorge de Gales, el futuro rey Jorge V del Reino Unido, abuelo de la recientemente fallecida Isabel II. Cuando era muy joven, él y su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor de Gales, se formaron como cadetes navales y sirvieron en la marina durante 3 años, navegando por el mundo. Se encontraban a bordo del HMS Inconstant cuando pusieron por escrito aquel avistamiento de lo que, como habéis oído, creyeron que era el holandés errante, el famoso barco que, según la leyenda, surca los océanos incesantemente, sin que sus tripulantes puedan nunca pisar tierra firme y que presagia desgracias para aquellos que lo ven. El de Jorge V no ha sido, ni mucho menos, el único avistamiento del navío fantasma a lo largo de la historia. Pero primero remontémonos unos siglos en el tiempo para conocer el origen de su leyenda. En el siglo XVII, Holanda era una de las mayores potencias europeas y su industria naviera mantenía una actividad frenética. Se estima que el tamaño de la flota mercante holandesa era mayor que el de la inglesa, la francesa, la española y la portuguesa juntas. Para los puristas de la geografía política, en este punto haremos una aclaración. En aquella época, el condado de Holanda formaba parte del estado denominado Provincias Unidas de los Países Bajos o República de los 7 Países Bajos, que estaba compuesto por 7 provincias del norte de los actuales Países Bajos. El condado de Holanda era su centro económico, político y cultural, y por ello en la mayor parte de Europa comenzaron a llamar al país simplemente Holanda, para abreviar. Como en este vídeo os estamos contando la historia del holandés errante, por no complicar la narrativa hablaremos siempre de Holanda y de holandeses, pero ya sabéis, al igual que en la actualidad, Holanda no era un país por sí mismo, sino un territorio de los Países Bajos. Los holandeses, como decíamos, eran los mayores comerciantes marítimos y sus navegantes poseían una buena y merecida reputación. Uno de ellos, Hendrik Brouwer, estableció en 1611 una nueva ruta entre el Cabo de Buena Esperanza y la isla de Java, ambos territorios bajo control holandés por aquel entonces. La bautizada como Ruta Brouwer reducía a la mitad el tiempo de la travesía gracias al impulso de los fuertes vientos llamados rugientes 40 o rugientes bramadores. Se tardaba tan solo 6 meses en completar un viaje que antes requería un año completo, cuando se seguía la ruta del monzón, empleada tradicionalmente por los árabes y los portugueses. El problema de la ruta Brouwer era que resultaba muy peligrosa.
ya que si un navío se pasaba de largo navegando hacia el este antes de virar rumbo norte, podía acabar encallando o naufragando en los arrecifes de la costa de Australia. Y como en aquella época no existía un modo fiable de establecer con exactitud la longitud en la que se hallaba un barco en alta mar, sin referencias visuales de la costa, la experiencia y la pericia del capitán del navío eran lo único que marcaba la diferencia entre el éxito y la catástrofe. Tan solo 5 años después del descubrimiento de la ruta Broward, todos los capitanes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales la empleaban. Los británicos trataron de imitarlos, pero en 1622, el segundo barco inglés que intentó seguir esa ruta, el Trial, naufragó en la costa australiana y los británicos no volvieron a aventurarse por la ruta Broward durante las siguientes 2 décadas. ¿Por qué os contamos todo esto? Porque fue en ese contexto en el que nació la leyenda del holandés errante. Aunque la primera referencia impresa que se conoce es la que aparece en un libro de 1790 titulado Viajes por varias partes de Europa, Asia y África durante 30 años o más, de John MacDonald, su origen oral es sin duda muy anterior. En la obra de MacDonald, el holandés errante es un barco que quería atracar en Ciudad del Cabo en medio de una tormenta, pero que no pudo conseguir un piloto que lo condujera a puerto y se perdió. Desde entonces, cuando se producía una fuerte tormenta en aquella zona, los marineros podían divisar el barco fantasma, vagando sin encontrar el puerto. Otra versión de la leyenda, tradicionalmente la más popular, al menos hasta que llegaron las películas de la saga Piratas del Caribe, es la que recogió el célebre marino y escritor inglés Frederick Marryat en su novela titulada El buque fantasma, publicada en 1839. En ella cuenta la historia de un capitán holandés, probablemente ficticio, llamado Willem van der Dekke, que vivía con su esposa y su hijo en la localidad de Terneuzen, donde, por cierto, todavía aprovechan la fama del personaje con fines turísticos, como es lógico. Según narra Marryat, van der Dekke se empeñó durante 18 semanas en intentar doblar el Cabo de Buena Esperanza, enfrentándose sin descanso a las borrascas y blasfemando contra Dios. Su tripulación, agotada, le rogó que desistiera de su empeño y dieran la vuelta, pero van der Dekke, en lugar de acceder, cometió un homicidio. Cuando el piloto del barco convenció a los marineros para que ataran al capitán, este, en un ataque de furia, le golpeó y lo hizo caer al agua. Decidido a proseguir el viaje a cualquier precio, van der Dekke juró sobre un relicario con fragmentos de la Santa Cruz que doblaría el cabo a pesar de las tempestades, del mar, del rayo, del cielo y del infierno, aunque fuera preciso estar luchando hasta el día del juicio. Dios tomó nota de su juramento y le mostró, escrita en una nube con letras de fuego, las palabras hasta el día del juicio. Y así van der Dekke y su tripulación quedaron malditos, ni vivos ni muertos, condenados a luchar contra las tormentas del Cabo de Buena Esperanza por toda la eternidad a bordo de su barco, que pasó a ser conocido como el holandés errante. Existen muchas otras versiones de la leyenda, como la que recogió el poeta Heinrich Heine en 1830, o la de la ópera de Richard Wagner titulada El buque fantasma, inspirada precisamente en la obra de Heine. En algunas el capitán no se apellida van der Dekke, sino van der State, o no desafía a Dios, sino que vende su alma al diablo. En otras encuentra la redención gracias al amor de una mujer que se sacrifica por él, o es salvado gracias a que su hijo logra encontrarlo para entregarle la reliquia sobre la que juró contra Dios para que pueda romper la maldición. Las variaciones de la leyenda son innumerables, pero ahora volvamos a los datos históricos.
Algunos historiadores opinan que si bien Willem von der Decke no existió, sí pudo estar inspirado en un marino real, uno de los capitanes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Se llamaba Bernard O'Baren Focke. Era de origen frisón y en 1678 viajó desde Ámsterdam a Java en poco más de 3 meses, tal como al parecer demostraron las fechas de unas cartas procedentes de Holanda que entregó al gobernador de las Indias Orientales holandesas, Ryklof van Huns. ¿Recordáis que hemos dicho que con la ruta Brouwer se tardaba 6 meses en viajar hasta Java? ¿Cómo era posible entonces que Focke hubiera hecho la travesía en la mitad de tiempo? Exacto. Eso mismo que estáis pensando ahora es justo lo mismo que pensaron sus contemporáneos. Había hecho un pacto con el diablo, seguro. Cuando Focke desapareció con su barco en alta mar, comenzó a circular por las tabernas de los puertos el rumor de que había quedado maldito por aliarse con el diablo, y era este el que gobernaba el destino de su barco de velas rojas, presagiando desgracias en medio de las tormentas. Si lo veías aparecer, podías estar seguro de que tu propio navío sufriría alguna fatalidad. Durante los siglos XIX y XX no han sido pocos los supuestos avistamientos del barco fantasma, pero no existe ninguna prueba gráfica que los atestigue. Tan solo los testimonios de quienes afirmaron haber visto la silueta del barco, en ocasiones navegando contra el viento pese a llevar todas sus velas desplegadas. Espejismos, sugestión, abuso del alcohol, tal vez. ¿Y qué hay del testimonio con el que hemos empezado este vídeo, el del príncipe Jorge de Gales, abuelo de Isabel II? ¿Es veraz? En aquel viaje a él y a su hermano los acompañaba su tutor, el clérigo y escritor John Neale Dalton, quien 5 años más tarde publicaría un libro acerca de sus 3 años de travesías juntos, en el que compilaba los diarios personales, las cartas y los cuadernos de notas de los 2 príncipes y añadía aclaraciones de su propia cosecha. En él, Dalton no corrige el testimonio del avistamiento del barco fantasma, aunque tampoco precisa cuál de los 2 príncipes escribió el relato. En este se explica, aparte de lo que os contamos al inicio del vídeo, que otros 2 barcos de la flota inglesa, el Tourmaline y el Cleopatra, que navegaban por su proa de estribor, les hicieron señales luminosas para preguntarles si también habían visto la extraña luz roja, y que el marinero que cayó desde lo alto de un mástil y falleció era un jardinero real muy inteligente, además de uno de los tripulantes más jóvenes y prometedores del barco. Por último, se añade el dato de que cuando llegaron al siguiente puerto, el almirante de la flota también pereció. Por aquel entonces, el futuro Jorge V apenas tenía 16 años y su hermano, Alberto Víctor, 17. Es posible que su relato solo fuera la fantasía de 2 adolescentes. De hecho, según David Clarke, profesor asociado de la Universidad de Sheffield Hallam en el Reino Unido, quien se tomó la molestia de revisar personalmente el cuaderno de bitácora del HMS Inconstant, en este no se menciona el avistamiento del barco fantasma, ni el 11 de julio de 1881 ni en ninguna otra fecha. Sin embargo, sí halló garabateada en uno de los márgenes una nota con fecha del 11 de julio de 1881, que decía: 10:45, Henry Yule, marinero raso, 20 años, muerto por una caída desde lo alto del mástil, enterrado en el mar. ¿Y vosotros qué opináis de la leyenda del holandés errante? ¿Creéis en las historias marineras de fantasmas? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.